Si usted es colombiano, quiere empezar a invertir o coger sus ahorros para sacarle el máximo provecho y tener una buena rentabilidad a lo largo de un año, 2 años, 5 años o el tiempo en el que usted desee, ¿sabía usted de que existe una plataforma en la que podemos hacer este tipo de cosas con poco dinero? Pues bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Yo les voy a enseñar cómo podemos con esta aplicación brevemente hacer inversiones. Ya les mostré cómo registrarse, por aquí les dejo el video. Pero antes de que se vayan a ese, pues quiero que escuchen todo lo que podemos lograr hacer con esta plataforma. Rápidamente, si nos vamos a nuestro móvil, ya les voy a poner aquí en pantalla para que puedan verlo. La aplicación se llama Tri y es una plataforma en la que nos permite, como les acabo de mencionar, precisamente poder comprar acciones colombianas como Cementos Argo, como Ecopetrol, como las cuentas bancarias como Bancolombia, comprar acciones en Avevillas y bueno, realmente muchas otras que es muy interesante conocer y saber qué podemos hacer aquí. Además, pues también ellos nos dan simulaciones que podemos hacer la rentabilidad de que nos va a permitir mostrarla. Si ustedes ven detrás mío, pues estamos en la plataforma donde nos muestra precisamente pues todo lo que podemos lograr a comprar. Como les mostré, está Bancolombia Preferencial, Bancolombia, ISA, pero también hay unas acciones globales. Les voy a mostrar directamente en este momento desde el móvil, que nos dan las dos opciones. Si se quieren registrar, en la descripción está el video. Podemos comprar acciones en Amazon, en Apple, el Banco de Chile, Cencosud, que no es colombiana, Citigroup, que creo que es de Chile, no recuerdo cuál es, pero lo interesante es que aquí están todas las, hay muchas, por supuesto faltan algunas, pero se van a ir vinculando con el tiempo. Y lo interesante es que aquí podemos hacer inversiones desde 50.000 pesos en adelante, desde 9.000, dependiendo de las acciones, también dependiendo de la empresa. Brevemente, entonces vamos a ver aquí en la sección en portafolios donde podemos empezar a agregar. Voy a hacer una breve simulación. Si yo fuera a comprar acciones del grupo Aval, pues aquí me dice más o menos en cuánto está, pero también me da la rentabilidad que en el momento está bajando. Eso también nos ayuda a deducir si vale la pena comprar o no en el momento en esta, digamos que en esta empresa. Entonces aquí podemos ver algunos detalles, pero también, como ya les he mencionado, bueno, aquí como nos muestra el gráfico, está mal, no está muy buena en cuanto a acciones. Hace algunos meses pues realmente estuvo muy buena. Entonces aquí nos muestran esos indicadores y muchas otras cositas que podemos saber. Pero también yo los invito, en este caso brevemente, si nos vamos a Google, por ejemplo aquí en herramientas, creo que si alcanzan a ver, aquí en herramientas vamos a darle en la sección de finanzas. Y después en esta sección, ¿qué vamos a poder lograr hacer? Yo voy a en este momento eliminar la captura de la transmisión del móvil para poderles mostrar. En esta sección de Google pues podemos poner la palabra, por ejemplo yo voy a poner Bancolombia para que me permita ver características, noticias globales de la empresa, cómo va, si va bien o si es buen momento para invertir. Entonces no solamente me muestra la gráfica de caída, de subida, si es buen momento, en cuánto ha cerrado, el intervalo del día de cuánto se ha ganado el día de ayer, en los días anteriores, pero también pues acerca de la empresa, qué están haciendo en el momento para que podamos deducir si podemos invertirle y vamos a ganar a futuro. Pero más que eso, pues aquí también nos muestran no solamente otras acciones, sino también algunas noticias referentes a Bancolombia y lo que está haciendo y cosas por el estilo, que nos pueden ayudar a enterar si es bueno o no en el momento entonces comprar. Esto digamos que es más digamos información, como muestra este artículo, aunque está en inglés, pues también nos ayuda a ver precisamente aquí, como ven, si vale la pena comprar en este momento. Pero volviendo de nuevo a la aplicación, entonces como ya les mencioné, por ejemplo esta de Bancolombia va muy bien. Si yo quisiera hacerlo, por ejemplo, si yo quisiera comprar, aquí está los dividendos más o menos al tiempo. Si yo le voy a decir comprar, dice validación en proceso. En este momento montamos tu validación de identidad, está siendo procesada. Entonces ellos lo suben a la plataforma, eso lo reciben rápidamente. Por supuesto yo debo tener el dinero para hacer la compra. ¿Cuánto es lo mínimo que podemos nosotros invertir dentro de la plataforma o cuánto dinero podemos meterle a la plataforma para empezar a comprar? En esta sección, en la parte inferior donde nos da las opciones de nuestro móvil, pues como ustedes ven en este momento aparecen transacciones.
Lo mínimo para depositar hasta el momento son alrededor de 100.000 pesos, que realmente pues es muy poco lo que podemos hacer. Hasta el momento no he dado la inversión porque eso se los voy a mostrar en otro video, cómo los vamos a depositar y cómo vamos a comprar la primera acción. Hoy solamente les estoy mostrando dónde podemos hacerlo. Y si lo estoy haciendo y estoy haciendo varios videos es porque es una aplicación confiable, ya que la he investigado y además es una de las más recomendadas, que hasta incluso da el mismo Bancolombia. ¿Qué más podemos encontrar dentro de la aplicación? Aparte de que aquí podemos ver nuestros movimientos, aquí podemos también ver noticias, como les mencioné ahorita, de lo que están haciendo las empresas aquí registradas y que nos pueden ayudar a ver, como les mencioné, qué están haciendo para nosotros deducir si compramos o no. Ejemplo, si Bancolombia está abriendo más sucursales, está haciendo mayores inversiones, va a deducir de que la empresa está creciendo, o si está ofreciendo más productos a sus usuarios, pues también nos dice de que va a haber una mayor exposición y que a futuro vamos a tener más acciones. También va a depender de los años en los que nosotros queramos invertir. Por último, pues en menú ya también nos permite ver en esta sección indicadores económicos, por supuesto, de cómo van hasta el día, ya que la bolsa está abierta, como por ejemplo la de Ecopetrol. Luego también está nuestro perfil, algunos videos que podemos ver acerca de la misma aplicación, y en preguntas frecuentes, por ejemplo, quiero resolverle en cuanto a las comisiones. Aquí no nos cobran comisiones, sino hasta que pasemos, como muestra ahí, cuál es el porcentaje de comisiones por transacción. Dice, únicamente hacemos cobro de comisiones por compra a través de venta de acciones. Para operaciones de hasta 5 millones va a ser alrededor de 10.000 pesos. O sea, si invertimos 5 millones en alguna de estas acciones, pues solamente nos van a cobrar 10.000 pesos, que viene siendo el 0,2% de la operación, y así por el estilo. Si quieren resolver más preguntas o inquietud de deporte, donde podemos comunicarnos con ellos y nos dan más asesoría. Mientras a ustedes los aceptan también en el perfil para hacer compras e inversiones, pueden indagar un poco más en la aplicación. Mientras tanto, también entonces les dejo algunas recomendaciones en la caja de comentarios, en la meta descripción de este video, y si tienen dudas, inquietudes, por supuesto, en la caja de comentarios, para ayudarles también a ustedes a que puedan invertir sus ahorros en acciones. Por supuesto, debemos tener conocimiento respecto a esto, cosa que también les estaré mostrando en próximos videos. No siendo más, soy su servidor Alejo Rodríguez y sí, nos vemos en un próximo video.